Continuemos entonces con teoría perturbativa dependiente del tiempo. Listo. Entonces nosotros la clase pasada, básicamente que habíamos llegado a que el hamiltoniano que representa la interacción, digamos con algún estímulo, entonces interaction Hamiltonian, interaction Hamiltonian H de t. Muy bien, entonces el hamiltoniano de interacción lo habíamos expresado como h de t igual a 1 sobre el volumen por la integral sobre d3r de una función f de rt, ¿cierto? Una función f de rt por un observable b de r, ¿cierto? Entonces así es como nosotros habíamos expresado el hamiltoniano de interacción de mi sistema físico con un estímulo, por ejemplo, con un estímulo arbitrario puede ser. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces ahora en la representación de la interacción. Entonces, in the interaction picture, en la imagen de la interacción, es básicamente que vamos a tener nosotros. Que en la imagen de la interacción, entonces este hamiltoniano h sub i de t no es otra cosa que e a la i sobre h barra h sub 0 por t, ¿cierto? Por h de t por e a la menos i sobre h barra h sub 0 t, ¿cierto? Y nosotros introducimos esos operadores en esta expresión que tengo acá. Entonces, básicamente esto me va a venir a quedar como 1 sobre v por la integral sobre d3r f de rt, ¿cierto? Por e a la i sobre h barra h sub 0 t b de r por e a la menos i sobre h barra h sub 0 t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, esto nos queda acá como 1 sobre v integral sobre d3r de f de rt, y este término de acá no es otra cosa que el operador b en la imagen de la interacción, ¿cierto? Muy bien, entonces así queda la interacción. Ahora, digamos que, ¿por qué es esto importante, este tratamiento? Nosotros habíamos definido que el hamiltoniano de la perturbación, recuerden, que de dónde habíamos partido nosotros habíamos partido del hecho de que nuestro sistema físico tenía un hamiltoniano en presencia de una perturbación H0 más el hamiltoniano de la perturbación H de t. Un hamiltoniano dependiente del tiempo, ¿cierto? Ya la dependencia temporal que tenga ese hamiltoniano hay que evaluarla eh, para cada caso particular. Entonces, por ejemplo, podría ser una dependencia temporal constante, podría ser una dependencia temporal armónica, una dependencia temporal exponencial. Hay varios tipos de dependencia temporales. Un caso muy importante es el caso en el que la dependencia temporal sea periódica, ¿cierto? Por ejemplo. Eso ya lo vamos a ver despuesito, la otra semana. Ahora, cuando nosotros partimos de este hamiltoniano para el sistema, ya habíamos dicho que
Entonces teníamos una ecuación de movimiento para el estado sí, ¿cierto? Entonces esta ecuación de movimiento, nosotros la expresamos como IH barra derivada de sí con respecto a t. Esto era igual a h actuando sobre sí t. Entonces esta es la ecuación de movimiento del estado de mi sistema físico. Ese estado se supone que es un autoestado de este hamiltoniano. Lo que nosotros queremos en teoría perturbativa dependiente del tiempo es reducir este problema para poder obtener una serie perturbativa para el estado fundamentalmente. También para los coeficientes de superposición, pero fundamentalmente para el estado, ¿cierto? Entonces, acá, bueno, básicamente, acá básicamente nosotros asumimos un ansatz, el siguiente ansatz, donde este estado dependiente del tiempo lo expresamos como un estado dependiente del tiempo phi, t, pero entonces este estado va a evolucionar según eh, este operador, e a la menos i sobre h barra h sub 0 t, ¿cierto? Cuando nosotros reemplazamos este ansatz de acá en esta expresión de acá, entonces básicamente obtenemos que IH barra por la derivada del estado phi, t con respecto a t es igual a eh, eh, mm, W sub i de t por el estado phi, t, donde W sub i de t es la perturbación en la imagen de la interacción. Listo. Entonces, en la imagen de la interacción, como ustedes van a poder ver, tenemos nosotros observables que evolucionan según el hamiltoniano H sub 0, ¿cierto? Es decir, el hamiltoniano H sub 0 es el generador de las traslaciones temporales en la representación de la interacción. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces esto fue de donde nosotros habíamos partido la clase anterior. Habíamos llegado acá y habíamos definimos un hamiltoniano H de t tal que W de t era igual a un factor E a la delta t. Ya les voy a explicar este factor porque viene acá. Por el hamiltoniano H de t. ¿Cierto? Este es un factor muy importante. Todavía no he decidido si les voy a preguntar esto en el parcial o no, pero posiblemente sí. ¿Cierto? Entonces, es un factor muy importante que nos va a permitir
poder garantizar la causalidad en la respuesta temporal de nuestro sistema cuántico, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver eso qué significa. Yo creo que si ustedes van a calcular algo parecido en el parcial, es un ejercicio bastante interesante. Entonces, esto, digamos, implicaría que la perturbación en la imagen de la interacción es E a la delta T por el hamiltoniano HI en la representación de la interacción, ¿cierto? Entonces, hasta aquí yo creo que vamos todo claro. Ahora, la pregunta es cómo voy a construir una serie perturbativa, una expansión perturbativa para los estados. Bueno, primero que todo, nosotros podemos observar que esta expresión de acá, vamos a llamar a esta expresión la expresión 1. Esto tiene una solución conocida, ¿cierto? Expresión 1. Solución para la ecuación diferencial 1, ¿cierto? Entonces la solución para la ecuación diferencial 1 es un ket phi, t, que es igual a el ket phi evaluado en menos infinito, ¿cierto? Más 1 sobre IH barra por la integral desde menos infinito hasta t de sobre de tau de la perturbación en la imagen de la interacción evaluada en tau por el ket phi tau, ¿cierto? Entonces, esa es la solución de esa ecuación diferencial. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, nosotros vamos a comenzar a crear una serie de potencias en términos de un ket que sea un autoestado conocido del hamiltoniano H0, ¿cierto? Entonces voy a perturbar la serie de forma tal que mis estados van a ser autoestados de este hamiltoniano H0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces nosotros en t menos infinito, en t que tiende a menos infinito, es correcto decir que h sub 0 actuando sobre phi, coma menos infinito, ¿cierto? Entonces esta operación de acá, ¿cierto? Entonces define a phi, coma menos infinito como un autoestado de h sub 0. Entonces, en este caso, lo que yo quisiera hacer es que yo quisiera aproximar este ket de acá, porque yo no lo conozco. O sea, este ket que lo tengo que determinar me va a quedar en términos de este otro ket, ¿cierto? Entonces, esta es una forma de hacer esto. La otra forma de hacer esto es que ustedes pueden reemplazar, por ejemplo, este ket de acá, simplemente lo reemplazan acá y ustedes van a obtener algo que se llama Born Series, ¿cierto? Entonces, segundo. Bueno, muy bien. Entonces, pero nosotros vamos a dejar la serie de Born para la última clase. En la última clase vamos a ver la serie de Born. Y acá, entonces, vamos a definir la aproximación a orden cero, ¿cierto? La aproximación a orden cero simplemente va a ser el estado phi en menos infinito, ¿sí o no? Y la aproximación a orden uno, entonces básicamente va a ser igual a esta misma expresión, pero reemplazo esto, voy a reemplazar esto por la aproximación a orden cero. ¿Listo? Esto queda como más uno
sobre IH barra por la integral de 0 a t sobre d tau por W sub I de tau por phi, menos infinito, ¿cierto? Y esto entonces queda como phi en menos infinito, factor de 1 más 1 sobre IH barra por la integral de 0 a t sobre d tau de W sub I de tau por phi, menos infinito, ¿cierto? Entonces, esta sería la aproximación a primer orden, ¿cierto? Ahora, la aproximación a segundo orden, entonces básicamente sería reemplazar en esta expresión que yo tengo acá, en esta de acá, la aproximación de primer orden, ¿cierto? Entonces así yo podría obtener la aproximación a segundo orden, ¿ok? Entonces vamos a escribir. Entonces, a partir de la solución de 1, nosotros escribimos phi en un tiempo t super 2 va a ser igual a phi en menos infinito más 1 sobre IH barra por la integral de 0 a t de tau W sub I de tau, esto es phi de tau, pero la aproximación a primer orden, ¿cierto? Entonces reemplazo la aproximación a primer orden y esto nos queda phi, menos infinito más 1 sobre IH barra, integral de 0 a más infinito de tau W sub I de tau, ¿cierto? Y acá multiplico esto por la aproximación a primer orden, que es 1 más 1 sobre IH barra, ¿cierto? Por la integral, perdón, esto es de 0 a t acá, la integral de 0 a t sobre de tau prima de W sub I de tau prima, ¿cierto? Y esto acá entonces quedaría por, a ver, esto actuando sobre que es de phi, menos infinito, ¿sí o no? Entonces, esto es básicamente con lo que nosotros vamos a trabajar en este caso, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros expandimos, nos queda phi en menos infinito más 1 sobre IH barra integral entre menos infinito es acá y t de sobre d tau de W sub I de tau por el que de phi, menos infinito. Entonces este sería primer orden. Ahora viene acá el término a segundo orden, que sería más 1 sobre IH barra al cuadrado, integral de menos infinito a t. Esto sería acá, este límite interior tiene que ser igual a la variable exterior de integración. Bueno, entonces o sea que esto sería la integral de menos infinito a tau, ¿cierto? De tau prima, W sub I de tau, W sub I de tau prima, por phi de menos infinito, ¿cierto? Bueno, muy bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí o vamos bien? Bueno, parece que vamos bien, ¿cierto?
Entonces, este término de acá es lo que nosotros habíamos discutido en la clase pasada, que este es un término que se debe expresar en términos de el operador ordenamiento temporal, ¿cierto? Es importante yo saber cuál de estos dos eventos ocurre primero. Nosotros la clase pasada habíamos definido el operador ordenamiento temporal y por lo tanto, entonces si nosotros incluimos acá el operador ordenamiento temporal, esto lo tenemos que dividir por 2, ¿cierto? Entonces, ya vamos a mirar cómo funciona. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá esto me va a quedar de la siguiente forma. Factorizo, me queda 1 más 1 sobre IH barra, integral de 0 a t sobre de tau de W sub I de tau, ¿cierto? Más un medio, 1 sobre IH barra, al cuadrado integral doble entre menos infinito y t integral entre menos infinito y tau del operador ordenamiento temporal W sub I de tau W sub I de tau prima. Todo esto actuando sobre el ket de phi, menos infinito, ¿cierto? Entonces, esta sería la corrección a segundo orden del ket como una expansión perturbativa en W, ¿cierto? Que sería mi hamiltoniano perturbativo, ¿cierto? Sería mi perturbación. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué es lo que uno calcula con esto, ¿cierto? Entonces uno calcula alguna cosa con esta expansión perturbativa en el estado. Bueno, entonces, eh, a orden n, o sea, a orden infinito, no, todavía no, a orden n, el ket de phi, t, super n, se puede expresar. Entonces, si ustedes tienen orden n, entonces básicamente nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, phi a orden n, esto sería igual a 1 más 1 sobre IH barra, integral de menos infinito a t sobre t tau de W sub I de tau, más 1 sobre IH barra, integral entre menos infinito y t integral, las integrales quedan como muy asimétricas. Integral entre menos infinito y t, integral entre menos infinito y tau, sobre de tau y sobre de tau prima, de W sub I de tau, W sub I de tau prima, ¿cierto? Más, bueno, esto un medio acá, más 1 sobre 3 factorial, ¿cierto? Que multiplica a 1 sobre IH barra al cubo integral entre menos infinito y t, entre menos infinito y tau, entre menos infinito y tau prima, ¿cierto? De tau prima, de tau 2 prima, W sub I de tau, W sub I de tau prima, W sub I de tau 2 prima, ¿cierto? Entonces todo esto va a estar actuando sobre el ket de phi, menos infinito, ¿cierto? Naturalmente más puntos suspensivos, pues, ¿cierto? Porque estamos hablando de orden n.
Entonces acá más puntos suspensivos actuando sobre el ket de phi, menos infinito, ¿cierto? Esto es una serie perturbativa para el estado, ¿cierto? Sakurai describe este proceso vagamente en el capítulo 2 cuando se está construyendo, vagamente en el capítulo 2 cuando se está construyendo la solución para un hamiltoniano dependiente del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dice Sakurai ahí? Sakurai dice que en el caso en el que el hamiltoniano en T, en este caso, ¿qué hamiltoniano? La perturbación, ¿cierto? En el que W en T y W en T' no conmuten. O sea, si W y W en T y W en T' no conmutan, en ese caso la solución o el operador de evolución temporal, había dicho Sakurai, el operador de evolución temporal se tenía que expresar como la exponencial de la matriz de menos I sobre H barra integral entre T' y T de H, ¿cierto? Este sería aquí H de tau por de tau y acá operador ordenamiento temporal, ¿cierto? Entonces, esa solución la pueden encontrar ustedes en Sakurai el capítulo 2, ¿cierto? Básicamente que yo esta solución la puedo construir perturbativamente usando la metodología que yo estoy proponiendo en este momento, ¿cierto? Entonces, si yo, digamos, continúo acá a orden infinito, ¿cierto? Entonces, básicamente que este estado a orden infinito el estado phi, t se puede expresar así. Entonces, ¿cómo queda esta vuelta acá? Quedaría phi, t a orden infinito, o sea, el estado exacto, no ninguna aproximación perturbativa a ningún orden, sino el estado exacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Nosotros vamos a tener que esto es una matriz o un operador S que depende de t y de menos infinito actuando sobre el ket phi en menos infinito. Y básicamente ese operador S me va a determinar una perturbación, una serie perturbativa con infinitos términos que me va a permitir corregir de manera exacta el estado phi, t, ¿cierto? Muy bien, entonces, y de acá S, donde S de t, menos infinito viene dada por, entonces, viene dada por S de t, menos infinito, ¿cierto? Igual a el operador ordenamiento temporal de E a la exponencial de la matriz de menos I sobre H barra integral entre menos infinito y T
sobre d tau de W sub I de tau por d tau. ¿Cierto? Entonces, esta exponencial se puede expandir en una serie de Taylor y se puede escribir de la siguiente forma. Entonces, esto quedaría como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial y h barra a la n, integral entre menos infinito y t sobre d tau 1, integral entre menos infinito y tau 1 de d tau 2, puntos suspensivos, integral entre menos infinito y tau n menos 1 de tau n, ¿cierto? De el operador ordenamiento temporal de la perturbación evaluada en tau 1, la perturbación evaluada en tau 2, hasta la perturbación evaluada en tau n. Entonces, lo que yo acabo de escribir acá, lo que yo acabo de escribir acá se llama scattering matrix. Listo. Esto es scattering matrix. ¿Ok? Y esta es la solución exacta para la teoría perturbativa dependiente del tiempo. Ahora vamos a trabajar en el régimen lineal, es decir, vamos a solucionar una teoría utilizando simplemente la expansión lineal en la perturbación. O sea, básicamente esta expansión nosotros tenemos acá. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No tienen preguntas. Grave la cosa porque esto es complicado. O están entendiendo todo, no estamos entendiendo nada. ¿Cuál de las dos? Héctor, ¿se me está escuchando bien o no? ¿Cómo, profe? ¿Se me escucha bien? Sí, nada más que como que creo que estoy teniendo yo problemas de internet porque como que se me traba un poco. Ah, ya. ¿Y los otros chicos? ¿Me están escuchando bien? Gracias, Daniela. Bueno, muy bien. Entonces, demostración. Vamos a demostrar, por ejemplo, este término de acá cuando utilizamos el operador de ordenamiento temporal. Listo. Esto también se puede hacer, por ejemplo, para el producto de la perturbación evaluada en tres tiempos diferentes. Nosotros la vamos a hacer para el producto de la perturbación evaluada en dos tiempos diferentes, ¿cierto? Entonces, y digamos que en general, entonces ustedes lo pueden considerar por inducción para la perturbación evaluada en n tiempos diferentes, ¿cierto?
Bueno, bien. Entonces, inicialmente nosotros tenemos la situación en donde queremos determinar la integral entre menos infinito y t, por ejemplo. Acá tengo un diferencial de tau y esto sería la integral. Cuando utilicemos acá tau, acá vamos a utilizar s y esto es la integral entre menos infinito y s, ¿cierto? Por ejemplo, del diferencial de tau de una perturbación, por ejemplo, w sub i de tau, ¿cierto? Por w sub i de s. Listo, entonces quiero evaluar esta integral. Ahora, digamos que yo podría pensar que esta integral la puedo evaluar de dos formas diferentes dependiendo del orden en el que aparezcan tau y s, ¿cierto? Es con ordenamiento temporal. Con ordenamiento temporal, básicamente, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener o la integral de menos infinito a t, ¿cierto? Sobre ds, o la integral de menos infinito a s sobre d tau, de h sub i, o w sub i en este caso, de tau w sub i ds, ¿sí o no? W sub i de tau, w sub i ds, este es un caso posible. El otro caso posible que yo pudiera considerar sería cuando intercambio S y tau. O sea que entonces acá voy a tener la integral entre menos infinito y t de tau y la integral entre menos infinito y tau de diferencial de S, ¿cierto? Entonces por lo tanto esto acá me va a quedar W sub I de S y W sub I de tau. Donde en el caso más general posible, tau y W sub I de tau y W sub I de S no conmutan, ¿cierto? Entonces, listo. Eh, como en general ellos no conmutan, entonces básicamente uno tiene que tener mucho cuidado con la forma como invierte esto acá, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, déjenme yo pienso. Vamos a expresar esta primera expresión de acá en términos del operador ordenamiento temporal, ¿cierto? Entonces me queda como la integral entre menos infinito y t del diferencial de S, la integral entre menos infinito y tau, perdón, y S, del diferencial de tau de W sub I de tau W sub I de S. Y esto no es otra cosa que la integral entre menos infinito y t d de S integral entre menos infinito y S d de tau. Y acá el operador ordenamiento temporal que está ordenando el producto de W sub I de tau y W sub I de S. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a expresar la segunda integral que acabo de escribir ahí en términos del operador ordenamiento temporal, ¿cierto? Entonces, integral sobre de tau entre menos infinito y más infinito, integral entre menos infinito y tau del diferencial de S de W sub I de tau, o más bien W sub I de S,
¿sí o no? Por W sub I de tau. Esto es igual entonces a la integral entre menos infinito y t sobre de tau. La integral entre menos infinito y tau del diferencial de ese operador de ordenamiento temporal de W sub I de tau por W sub I de S. Listo. Mira, ¿qué más podemos hacer acá? A ver. Entonces, lo que se podría hacer sería lo siguiente. Podríamos sumar, a ver, déjenme un segundo. O sea, la integral entre menos infinito. Un segundo, yo veo una cosa. Ya. Listo, lo voy a hacer de esta forma. Entonces, si yo sumo estas dos integrales que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, esta integral de acá se puede hacer con este orden de argumentos en el tiempo o se puede hacer con este otro orden de argumentos en el tiempo. Ambas integrales van a dar el mismo valor, ¿cierto? No importa el orden en el que uno tome S y tau, porque simplemente S y tau son variables mudas, ¿sí o no? Entonces yo voy a sumar esas dos y me va a quedar dos veces la integral entre menos infinito y t, ¿sí o no? Sobre el diferencial de S por la integral entre menos infinito y tau, perdón, y S del diferencial de tau. Entonces acabo de tener W sub I de tau, W sub I de S, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces eso es lo que me da la suma de las integrales en el lado izquierdo. Acá, digamos, es donde está el pero. Pónganme cuidado. Las integrales en el lado derecho, observen que yo estoy integrando desde menos infinito a t, pero internamente estoy integrando de menos infinito a s, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si yo dibujo, por ejemplo, acá, este digamos que es el eje S y este es el eje tau, por ejemplo, que son mis variables de integración. O sea que cuando S sea igual a tau, va a ser mi límite interior, ¿cierto, chicos? O sea, a través de esta línea recta, S es igual a tau. Y acá voy a integrar hasta t, ¿cierto? Entonces, realmente la región de integración que está definiendo el límite interior es esta de acá. Sobre esa región es que yo voy a integrar este producto ordenado en el tiempo. Ahora vamos a mirar entonces este otro caso que tenemos acá. Aquí estoy definiendo, entonces, aquí es tau igual a S, ¿cierto? Y aquí es S igual a tau, ¿cierto? Entonces tenemos acá esta región de acá. Cuando yo sumo estas dos integrales, estoy sumando las integrales sobre las regiones, ¿sí o no? Y si yo sumo sobre las regiones, entonces esencialmente esto me va a quedar la integral entre menos infinito y t y entre menos infinito y t, ¿cierto? Sumando sobre las regiones. Por lo tanto, esto me va a dar acá igual a la integral entre menos infinito y t sobre d tau, la integral entre menos infinito y t sobre ds del producto ordenado en el tiempo W sub I de tau, W sub I de S. Y de acá puedo despejar esta integral en verde.
Y me queda que entonces la integral entre menos infinito y t del diferencial de s integral entre menos infinito y s del diferencial de tau, w sub i de tau, w sub i de s. Esto no es otra cosa que un medio por la integral entre menos infinito y t del diferencial de tau, integral entre menos infinito y t del diferencial de s del producto ordenado en el tiempo de w sub i de tau por w sub i de s. Listo. Entonces, ese es el resultado, chicos. ¿Alguna pregunta? Básicamente, a partir de acá, es que yo en esta serie perturbativa para el estado, fue que pude reemplazar este término de acá. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, también para, podríamos hacer esto también para orden 3, para orden 4, y así obtendríamos la matriz de scattering. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un caso específico de la teoría perturbativa dependiente del tiempo. Listo. Caso específico de la teoría perturbativa dependiente del tiempo. Listo. Entonces esto se llama Linear Response Theory. La teoría de la respuesta lineal es una de las teorías más importantes, más convencionales para uno resolver problemas en el ámbito de teoría perturbativa, ¿cierto? Dependiente del tiempo. Es muy útil sobre todo cuando uno quiere, digamos, vincular el experimento con la teoría, ¿cierto? Si yo quiero vincular el experimento con la teoría, entonces yo puedo utilizar Linear Response Theory. Aquí les voy a recomendar esta lectura que es de Many. Bueno, esto realmente se llama Introduction to Many Body Physics. Introduction to Many Body Physics. El autor se llama Piers Coleman. Y acá les recomiendo el Chapter 9. Creo que ese capítulo se llama Linking Measurement and Theory. O sea, relacionando la medida y la teoría. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué se trata la teoría de la respuesta lineal? La teoría de la respuesta lineal se trata de nosotros utilizar un estado en orden lineal para determinar la respuesta de un sistema físico. Vamos a determinar la respuesta de un sistema físico a una perturbación. Listo. Y naturalmente tenemos que definir qué es respuesta, ¿cierto? Entonces, respuesta simplemente es algo que se puede medir en el tiempo. Entonces, yo voy a considerar, por ejemplo, un observable. Consideremos un observable A, ¿cierto?
de R, T. ¿Sí o no? Entonces, y su valor esperado. Y su valor esperado. Entonces, el valor esperado de este observable, A, por ejemplo, su valor esperado, pero que en este caso va a depender del tiempo, ¿cierto? Ahora, naturalmente, para yo calcular el valor esperado de este observable, necesito conocer particularmente cuál es el estado de mi sistema físico, ¿cierto? Y yo no lo conozco, por eso lo estoy tratando de hallar perturbativamente mediante esta expansión, ¿sí o no? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a aproximar el valor esperado de este observable usando un estado o una expansión para el estado en primer orden. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto tengo si de t, esto de primer orden, este bra, el operador A de R, y acá si de t a primer orden, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que el operador sí, perdón, el estado sí, nosotros en nuestro ANSATS, nosotros lo habíamos expresado de esta forma, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en términos de phi, yo podría escribir esto como el ket phi evaluado en un tiempo t a primer orden. Aquí el bra, perdón, el bra phi evaluado en un tiempo t a primer orden. Aquí el ket de phi evaluado en un tiempo t a primer orden. Entonces acá me quedaría como e a la i sobre h barra h sub 0 t. Aquí e a la menos i sobre h barra h sub 0 t, y acá me queda entonces el operador ADR. Y esto no es otra cosa que el operador ADR en la representación de la interacción. Por lo tanto, entonces voy a obtener el valor esperado del operador A en RT es igual a el BRAD de phi evaluado en T a primer orden, el operador A en la representación de la interacción y el ket de phi evaluado en T a primer orden. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a utilizar la representación perturbativa para ese ket a primer orden. Listo. Entonces nos podemos devolver y podemos mirar cómo quedaba la representación perturbativa para ese ket cuando estábamos considerando solamente primer orden. Es esta de acá, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con eso. Bueno, muy bien. Entonces, el ket de phi en un tiempo t a orden 1 básicamente es igual a 1 más, expresemos esto, en vez de más 1 sobre h barra, coloquemos acá menos i sobre h barra integral de 0 a t sobre de tau de w sub i de tau por el ket de phi, t, ¿cierto? Entonces, este es el estado a primer orden, ¿cierto? Entonces, así es como, perdón, esto en menos infinito. Esta es la corrección a primer orden del estado en términos de la perturbación. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar este ket que yo tengo acá y naturalmente su versión bra a primer orden. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría el bra de phi en menos infinito. Y acá queda esto como 1, ¿sí o no? Más i sobre h barra integral entre menos infinito y t de tau
W sub I de tau, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar esto en la definición de este valor esperado a primer orden y voy a obtener lo siguiente. Entonces voy a obtener el valor esperado de A en RT, entonces me va a quedar esto como el bra de phi, menos infinito, me queda 1 más I sobre H barra, integral entre menos infinito y T, sobre de tau de 2 sub I de tau, ¿cierto? Entonces acá colocamos por el operador A en la representación de la interacción, por 1 más, o más bien menos, I sobre H barra, integral entre menos infinito y T, sobre de tau de W sub I de tau, ¿cierto? Bueno, muy bien, chicos. Como su nombre lo indica, el nombre respuesta lineal, ¿cierto? Entonces, básicamente, que en esta expansión que yo tengo acá, solo voy a considerar los términos que quedan en orden lineal en la perturbación, máximo en orden lineal. Acá va a quedar naturalmente un término que queda en orden 2 en la perturbación. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar el bracket entre phi en menos infinito. Acá me faltó perdón, acá me faltó el ket. Aquí tiene que ir un ket en phi en menos infinito, ¿cierto? Acá me va a quedar el bracket en phi en menos infinito y en phi en menos infinito de este operador A en la representación de la interacción, ¿cierto? Entonces, esto sería el bracket entre phi de menos infinito y phi de menos infinito de A sub I de RT, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, este será el primer término. Ahora los otros dos términos van a quedar así. Pónganme mucho cuidado que esto es aquí, digamos, delicado de seguir. Tengo acá, voy a multiplicar. Tengo el bracket entre phi en menos infinito y phi en menos infinito, pero de eh, esta integral acá por A sub I de RT, ¿cierto? Entonces me queda más acá más I sobre H barra integral entre menos infinito y T, ¿cierto? Sobre de tau de el bracket entre phi de menos infinito y phi de menos infinito de W sub I de tau por A sub I de R, T, ¿cierto? Ahora, entonces me va a quedar este otro término, póngame cuidado acá. Acá me queda primero la perturbación y después el operador A. Listo. Ahora acá me va a quedar primero el operador A y después esta perturbación de acá y yo voy a colocar esto con un signo menos, ya que esto queda con menos I sobre H barra, ¿cierto? Menos I sobre H barra integral entre menos infinito y T diferencial de tau, bracket entre phi en menos infinito y phi en menos infinito. Primero el operador en la representación de la interacción y después la perturbación, ¿cierto?
Bueno, muy bien. Eh, a ver, entonces por acá vamos a tener más términos de orden 2 en la perturbación, que los vamos a despreciar, ¿cierto? Entonces, de acá, yo voy a definir este término que yo tengo acá, lo voy a definir como A, el valor esperado del operador A sub 0, ¿cierto? Es decir, en un momento cuando no había perturbación, ¿cierto? Y lo voy a restar de este valor esperado de acá, ¿cierto? Y entonces voy a escribir delta A, ¿cierto? O delta A sin operador, pues, de R, T, esto va a ser simplemente igual al valor esperado de A como función de RT menos el valor esperado del operador A sub 0, ¿cierto? Entonces, restando este término de acá en ambos lados, entonces me va a quedar acá lo siguiente. Me va a quedar acá la suma de estas dos integrales y entonces yo las voy a factorizar para que me queden de la siguiente manera. Esto me va a quedar igual a menos i sobre h barra. Integral de menos infinito a t. ¿Cierto? Muy bien. Sobre de tau, el bracket entre phi en menos infinito y phi en menos infinito de a sub i de rt w sub i de tau, ¿cierto? Menos w sub i de tau y a sub i de rt, ¿cierto? Pues acá va a quedar un conmutador, sí o sí. Acá me va a quedar el conmutador entre a sub i de rt y w sub i de tau. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces esto queda escrito como menos i sobre h barra integral entre menos infinito y t del diferencial de tau del bracket entre phi en menos infinito y phi en menos infinito de a sub i de rt, este conmutador y w sub i de tau. Listo. Entonces, y esto naturalmente es lo que yo ahorita llamé delta de A. Listo. Bueno, pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver dónde nosotros definimos la perturbación W en términos de H, ¿cierto? En términos de este HI, donde HI es una representación del Hamiltoniano que va a depender de un operador BI, ¿cierto? Ese operador BI va a afectar de cierta forma el sistema físico que delta de A
DRT va a comenzar a cambiar. Y este delta de ADRT es lo que yo llamo respuesta. Esta es una respuesta a quién? Esta es una respuesta a la perturbación. Entonces yo quiero saber qué tan sensible es delta de A al operador presente en la perturbación, que es el operador B, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar, entonces, recordando que W sub I de T es igual a E a la I, E a la delta T, ¿cierto? Eh, E a la delta T, a ver un segundo, ver una cosa. E a la delta T, eso sería sobre el volumen, y acá entonces queda por la integral sobre D3R, F de RT, B sub I de RT, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a reemplazar esa representación acá. Listo. Y este bracket de acá, para no utilizar este phi, menos infinito, vamos a sobreentender que es phi, menos infinito. Simplemente lo vamos a escribir como el bracket de un conmutador así. Listo. Bueno, muy bien. Así, delta de A de RT queda, pues delta de A de RT queda igual a menos I sobre H barra por la integral entre menos infinito y T, ¿cierto? Sobre de tau del valor esperado del conmutador entre A de RT y W sub I de tau, ¿cierto? Eso es básicamente lo que nosotros habíamos escrito acá. Entonces ahora sí vamos a vamos a reemplazar la representación integral de la perturbación, ¿ok? Bueno chicos, miren, esto quedó menos I sobre H barra por la integral entre menos infinito y T, diferencial de tau, de el bracket, ¿cierto? Del conmutador entre A sub I de RT y E a la delta tau sobre el volumen de la integral sobre D3R prima, porque acá ya tengo R, entonces acá coloco R prima, de F de R prima, coma tau por B sub I de R prima tau, ¿cierto? Entonces así queda esta representación para la respuesta de mi sistema físico ante una perturbación dependiente del tiempo. Y entonces esto cómo me va a quedar. Esto me va a quedar algo así como, eh, saco para acá, bueno, dejo acá menos I sobre H barra. Esto me va a quedar por la integral entre menos infinito y T sobre d tau. Acá me queda la integral entre menos infinito y más infinito de D3R prima sobre el volumen, ¿sí o no? D3R prima sobre el volumen. Y acá, entonces me quedaría
Venga, yo pienso. Me quedaría, a ver, si coloquemos esto así, me quedaría el bracket del conmutador entre A sub I de RT, B sub I de R prima, tau, multiplicado por F de R prima, coma tau, ¿cierto? Por E a la delta tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ya casi vamos a llegar a una expresión interesante y la vamos a poder relacionar con algo que nosotros conocemos relativamente bien clásicamente, ¿cierto? A ver si ustedes le pegan a esta. Eh, yo acá estoy integrando entre menos infinito y t, pero yo, digamos, sin ningún perjuicio, podría integrar entre menos infinito e infinito sobre d tau entre menos infinito e infinito sobre d3r' dividido el volumen. Si multiplico acá este teta por teta de t menos tau, ¿cierto? Porque eso implica que esto es cero cuando la variable de integración es mayor que t, ¿sí o no? Que la variable de integración es tau. Entonces acá no estoy haciendo ningún daño. Este es el bracket del conmutador entre a sub i de rt b sub i de r prima tau. Y acá queda por f de r prima coma tau por e a la delta tau, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Definimos la función de Green retardada G sub AB retardada de R menos R prima, T menos tau de la siguiente manera. Listo. Entonces acá G sub AB retardada de RT, ¿cierto? Entonces esto esencialmente sería como menos I sobre H barra por teta. Bueno, esto depende de dos tiempos y de dos posiciones. Entonces, digamos que si nosotros queremos ser más precisos, entonces sería G de AB retardada de R menos R prima, T menos T prima. Esto es menos I sobre H barra por teta de T menos T prima por el valor esperado del conmutador entre A sub I de RT, B sub I de R prima, T prima, ¿cierto? Entonces, esto lo que yo tengo acá es básicamente, no solamente es un valor esperado de algo, ¿cierto? También es un propagador. Esa es una propiedad que tienen las funciones de Green en mecánica cuántica. Que la función de Green en mecánica cuántica no solamente es un propagador como en mecánica clásica, sino que también es un valor esperado. Por lo tanto, puede y hará, y lo hará de hecho, representar observables, ¿cierto? La función de Green en mecánica cuántica también representa observables, ¿cierto? Esto es un propagador más valor esperado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces,
Si este es el caso, entonces, ¿cómo va a quedar la respuesta de mi sistema físico? La respuesta de mi sistema físico delta A de RT básicamente es una integral de convolución entre menos infinito y más infinito sobre de tau, integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? Sobre D3R' dividido el volumen de G sub AB, ¿cierto? G sub AB de R menos R', T menos T', ¿cierto? Por F de R', T', por E a la delta T'. Entonces así me queda a mí una respuesta lineal tal como la que uno ve en electrodinámica, ¿cierto? Es exactamente la misma. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Entonces esto es linear response theory. ¿Cuál es la diferencia entre esta forma de calcular la respuesta lineal y la que uno ve en electrodinámica? Básicamente es la forma como uno calcula la función de Green. Acá la función de Green se calcula con operadores, con conmutadores y valores esperados. Porque en teoría electromagnética, la función de Green es exactamente o sea, la respuesta en teoría electromagnética es exactamente igual, ¿cierto? Entonces esto es, coloquémosle acá quantum mechanically, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros, si nosotros pensamos un momento en la ecuación de onda electromagnética, entonces nosotros estaríamos pensando, por ejemplo, en dos tipos de ecuaciones. Estaríamos pensando en el laplaciano escalar, bueno, la ecuación de onda electromagnética no homogénea, valga la salvedad, porque pues si no, no tendría mucho sentido hablar de funciones de Green, ¿cierto? Entonces la ecuación de onda electromagnética no homogénea, entonces tendríamos el laplaciano escalar menos uno sobre c al cuadrado por la segunda derivada con respecto al tiempo, o sea, el operador d'Alembertiano actuando sobre el potencial escalar, y esto sería igual a menos rho de RT sobre epsilon sub cero. Entonces, en este caso, el potencial escalar es la respuesta y la excitación en el estímulo es rho, ¿cierto? También podríamos pensar en la ecuación de onda electromagnética no homogénea, coloquemos acá no homogénea, para la ecuación de onda electromagnética no homogénea para mm, el potencial vectorial. Entonces quedaría acá como laplaciano vectorial menos uno sobre c al cuadrado, segunda derivada con respecto al tiempo. Entonces esto sería el operador de D'Alembert vectorial actuando sobre el potencial vectorial A igual a menos mu sub cero por J de RT, ¿cierto? Entonces tenemos dos ecuaciones de onda. Esta ecuación de onda vectorial se puede partir, se puede dividir en tres ecuaciones de onda escalares, ¿cierto? Si nosotros hacemos eso, entonces básicamente vamos a estar solucionando qué tipo de problema. Vamos a estar solucionando eh, este problema de acá. Segundo. Vamos a estar solucionando eh, un problema de la forma laplaciano escalar actuando sobre una función de onda psi de RT menos uno sobre c al cuadrado por la segunda derivada de psi de RT
con respecto al tiempo igual a una fuente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la solución? ¿Cómo es la solución particular a este problema de valor en la frontera? La solución particular básicamente queda como la integral de convolución sobre D3R', ¿cierto? Sobre V, por ejemplo, puede ser sobre la raíz de V, eso no importa, son factores de normalización, simplemente lo pueden dejar así. La integral sobre T' de una función G retardada de R menos R', T menos T', por la excitación de la onda S de R', T', ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre esta función respuesta para esta onda electromagnética y esta función respuesta para este delta de A que corresponde a un observable A? La respuesta es que la diferencia no es ninguna. La diferencia estructuralmente no hay. La diferencia está en la forma como se calcula la función de Green. Esta función de Green de acá, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Entonces, esta función de Green acá, nos podemos decir de dónde G retardada de R menos R', T menos T', satisface. Entonces, ¿qué problema satisface esa función de Green? Esa función de Green va a satisfacer este mismo problema. El mismo problema que satisface la solución, lo satisface la función de Green. Acá voy a hacer R mayúscula igual a R menos R'. Y tau igual a T menos T'. No te escrito de esa vaina. Igual a S de R, tau. Entonces la función de Green satisface este problema de valor en la frontera y nosotros, entonces esencialmente lo que podemos hacer acá es que podemos obtener la transformada de Fourier de este chisme de acá y entonces nos da la transformada de Fourier del primer término, nos va a dar menos K cuadrado por G de K, omega. La segunda transformada de Fourier nos va a dar menos omega cuadrado por G de K, omega. Perdón, acá me equivoqué. Esto, cuando estamos trabajando con la función de Green, la excitación, que antes era S de RT, acá para el problema de valor en la frontera que satisface la función de Green, la excitación es una excitación localizada en el espacio y en el tiempo, ¿cierto? Y la transformada de Fourier de esa excitación simplemente y llanamente es 1. Entonces acá tenemos menos por menos da más, por lo tanto esto da menos K cuadrado más omega cuadrado sobre si al cuadrado, ¿cierto? Por G de K, omega. Y esto ha de ser igual a 1, ¿cierto? De acá nosotros podemos obtener que esta G de K, omega no es otra cosa que C al cuadrado, ¿cierto? Sobre omega al cuadrado menos C al cuadrado, K al cuadrado. ¿Sí o no? Así queda la función de Green para la ecuación de onda. Para cualquier ecuación de onda no homogénea que sea lineal, ¿cierto? Que tenga esta forma que nosotros tenemos acá. Entonces, esta función de Green, para el caso mecánico cuántico, aquí me tragué la parte R, que es retardada. Entonces, esta función de Green en mecánica cuántica se va a calcular fundamentalmente diferente a como yo estoy calculando esta función de Green para el caso clásico, ¿cierto? Entonces,
Ahora acá, sigamos en el caso clásico. Polos de la función de Green. Entonces yo grafico los polos de la función de Green. Y entonces aquí me voy a encontrar con el primer escollo, pues, la primera dificultad. Y es que los polos de la función de Green, me imagino, bueno, que ustedes todo lo vieron en electrodinámica, pero pues vale la pena repasar un poquito. No sé si Héctor lo ha visto, ¿cierto? Etcétera. Los polos de esta función de Green, esta es la parte real de omega y esta es la parte imaginaria de omega. Entonces acá estos polos van a estar ¿en dónde? En el eje real. Los polos, ¿cómo me quedan? Los polos me van a quedar más o menos C por K. O sea que este polo es menos CK y este polo acá, ya yo escribo los polos por acá. Este polo de acá es menos CK y este polo de acá es más CK. Como los polos están en el eje real, según la teoría de la causalidad, entonces esta función de Green que yo tengo acá no va a representar una solución causal para la onda psi de RT, ¿cierto? Ni causal ni anticausal. Para yo tener una respuesta causal, necesito que los polos estén en el semiplano complejo inferior, ¿cierto? O sea, necesito unos polos por acá. Yo podría trasladar estos polos. Y entonces, ¿esto cómo queda acá? Me queda menos CK, menos ieta, por ejemplo. Y acá me queda menos CK, menos ieta, ¿cierto? Esto es para causalidad. Si yo quiero anticausalidad, entonces debo de trasladar estos polos a una distancia infinitesimal, pero en el semiplano complejo superior. O sea, ¿cómo quedarían estos polos acá? Quedarían menos CK más I epsilon, ¿cierto? Veámoslos por acá. Este polo de acá sería menos CK más I epsilon. Y este polo de acá sería, perdón, sería más CK más I epsilon. Lo que pasa es que acá me equivoqué en el signo. Esto es un más, ¿cierto? Este procedimiento que yo acabo de hacer acá se conoce como analytical continuation. El proceso de continuación analítica me permite trasladar los polos del eje real al semiplano complejo inferior y al semiplano complejo superior para poder definir una función de Green que corresponda a una respuesta causal y anticausal para esta onda. ¿Qué significa una respuesta causal? Una respuesta causal significa una respuesta que emerge después de que el sistema ha sido excitado. Entonces el sistema no puede responder antes de ser estimulado, ¿cierto? Esa es una propiedad de los sistemas dinámicos que se llama causalidad. Listo. Muy bien. Entonces, para que esa función de Green corresponda a la respuesta de un sistema causal, yo necesito que los polos de la función de Green estén en el semiplano complejo inferior. Y cuando yo voy a calcular, por ejemplo, la transformada inversa de Fourier, para yo llegar a la función de Green en el dominio real, entonces yo tengo que calcular la integral sobre D3K dividido 2pi al cubo la integral sobre D omega dividido 2pi. Y entonces acá me voy a quedar con, esto sería por G de K, omega por E a la I K punto R menos omega tau, ¿cierto?
Ahora, si yo quiero que esta función de Green sea una función de Green causal, es decir, que sea cero para t menor que cero, yo necesito imponer que esta función de Green en el dominio de Fourier acá tenga polos en el semiplano complejo inferior. O sea que voy a integrar esta parte, esta integral sobre omega, la voy a integrar sobre una trayectoria gamma menos, que va a ser una trayectoria que va a encerrar estos polos en el semiplano complejo inferior, ¿cierto? Para poder que corresponda a una respuesta causal, donde acá yo tengo que este contorno es el contorno gamma menos, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera una respuesta anticausal, ¿eso qué significa? Que la onda está viajando hacia atrás en el tiempo, ¿cierto? Que yo excito, mi sistema físico lo estimulo y se genera una respuesta, pero que viaja hacia atrás en el tiempo. Y para los sistemas físicos necesitamos tanto la respuesta causal como la respuesta anticausal, ¿cierto? Y para la respuesta anticausal, los polos, esa misma integral debe de calcularse sobre un contorno que está encerrando los polos en el semiplano complejo superior, ¿cierto? Entonces acá podríamos escribir, se llama avanzada. La primera se llama retardada y esta se llama avanzada. Podríamos escribir como algo así. Integral sobre gamma más de omega dividido 2pi por g de k, omega por e a la i k punto r menos omega tau, ¿cierto? Entonces, esta función de Green de acá en el dominio de Fourier G super avanzada es una función de Green que tiene los polos en el semiplano complejo superior. Y esta función de Green de acá, G super retardada, es una función de Green que tiene sus polos en el semiplano complejo inferior. Esa es la condición, ¿cierto? Por lo tanto, en esta respuesta de primer orden usando teoría perturbativa, la transformada de Fourier de esta función de Green ha de tener los polos en el semiplano complejo inferior para poder que esto represente una respuesta causal del sistema cuántico, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, por último, y con esto quisiera terminar, eh, quisiera decir lo siguiente. Entonces, básicamente, ¿cuál es, digamos, el gran esquema del problema que acabamos de tratar? ¿Cierto? En el problema que acabamos de tratar, tenemos un sistema físico y acá hay un observable que está representado por este operador ADR, ¿cierto? Este es mi sistema físico y este sistema físico está representado por un hamiltoniano H0, ¿cierto? Resulta que este sistema físico yo lo voy a estimular. Entonces acá hay un proceso de estimulación. Y esta estimulación está relacionada con un operador BDR. Y ese operador BDR de, eh, es capaz de modificar el observable A mediante una interacción que viene determinada por esta perturbación W sub I de T. Entonces ese observable R va a afectar el observable A de forma tal que el observable A comienza a cambiar en el tiempo, ¿cierto?
Esto sería entonces acá A sub I de RT. Debido a ese observable B, el observable A comienza a cambiar en el tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podría ser como algo así. Ya el observable A tiene una dinámica, ¿sí o no? Ahora, ¿qué tanto afecta el observable B al observable A? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tanto se ve afectado el observable B por el observable A? Eso va a estar definido mediante una función que llamamos la función de sensibilidad f de RT, ¿cierto? La función de sensibilidad va a estar definiendo qué tanto la perturbación está afectando el observable A, que es esta función que aparece aquí en la teoría de la respuesta lineal, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y eh, la dinámica de la respuesta del sistema físico, la dinámica espaciotemporal está gobernada por la función de Green. Por la función de Green retardada. Por G sub AB retardada de R menos R prima T menos T prima. Y como nosotros vamos a ver en el taller, este término de acá, E a la delta T, entonces la función que tiene E a la delta T es la función de trasladar los polos, o sea, analytical continuation, ¿cierto? Entonces, analytical continuation. Se van a acordar de mí que esta es posiblemente una de las clases más importantes del semestre. Esta vaina es lo que depende naturalmente de lo que termine haciendo uno, pues, ¿cierto? Entonces, si uno no termina trabajando, por ejemplo, con interacción entre la radiación y la materia, etcétera, etcétera, pues de pronto no puede no ser tan importante todo esto, pero yo diría que sí. O sea, yo diría que uno siempre utiliza esto en algún punto por ahí en el camino. Listo, chicos. Entonces, yo creo que eso es todo por hoy. Porque ya tocaría, o sea, tocaría comenzar otro ejercicio. Quedan 3 minutos, entonces pues no da tiempo, ¿cierto? Entonces, haremos la grabación. ¿Tienen